Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV, un espacio que hemos pensado para analizar, debatir, intercambiar ideas sobre los temas del agro que nos apasionan, especialmente aquellos que llevan a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria dentro de un esquema de alta sustentabilidad. Vamos a mostrarles el trabajo que están realizando en el sur de la provincia de Entre Ríos, la familia Veronesi, una familia que trabaja básicamente sobre tierra arrendada y que tiene una empresa muy bien diversificada. Vamos a escuchar a Ángel Veronesi. Soy Ángel Veronesi de la firma Agropecuaria Sur. Es una empresa familiar agrícola ganadera. Empezó, bueno, el padre de familia que tenían campo y eran mixtos, y bueno, cuando fuimos creciendo algo había que agrandar la empresa y bueno, se decidió iniciar con Agropecuaria Sur, y bueno, la mejor forma nos pareció alquilando campos y haciendo agricultura, que en ciertos momentos fue muy rentable y hemos pasado por momentos no tan positivos. Algunos no son muy defensores de la agricultura en alquiler, pero yo creo que el futuro de la agricultura es alquilando campo, y tenemos que planificar y organizarla y hacerla rentable arrendando campo con alquileres. Nosotros es el 100% de alquileres, y bueno, tenemos que estar en el mercado. Hay años que se complica, que creemos que va a ser más rentable y vienen pools de siembra y compiten, pero bueno, es el juego que existe hoy. En los de bonanza venía cualquiera y era un productor agropecuario o inventaba un pool y alquilaba y competía con todos nosotros. Creo que eso se terminó. Hoy por hoy ya es más planificada, no se seleccionó, no va a venir cualquier alquilar. Los dueños de campo también ya analizan a quién alquilarle. Creo que eso hubo una selección de que no va a volver a lo que fue. Y los números y la rentabilidad tampoco va a volver a la que fue. Está la posibilidad de que algo resurja con los buenos rindes, los precios que todavía no son tan buenos, pero son más estables. Yo creo que no va a llegar a los números que fue antes, porque la rentabilidad no es tal, pero tampoco es bueno que caigan tanto como caímos hace 2 años, que directamente al dueño, al propietario, no le daba ni para vivir o pagar los impuestos. Creo que todos los extremos son malos, ni lo que pagamos antes en la época de bonanza, ni lo que pagamos 4 quintales hace 2 años. Creo que hay que tener más una estabilidad. Si antes era alquilar todo y hacer volumen, hoy ya los números son diferentes. Antes uno con 1.800, 1.700 kilos de soja cubría los costos. Hoy ya el número es diferente, no va a volver a eso. Estamos en 2.400 kilos de rinde de indiferencia, y bueno, entonces ya cualquier campo no se puede alquilar. Se tienen que alquilar campos con medianamente potencial de rendimiento. Los ambientes principalmente, el campo como ha estado cuidado. La empresa por lo general no alquila todos los años un campo diferente. Estamos hace muchos años en el mercado y tratamos de seguir alquilando los mismos campos en las mismas estancias, y ya sabemos qué cuidado tuvo ese campo. Eso sería lo más justo, que en las buenas épocas el propietario gane más y en las malas compartamos las menos ganancias o las pérdidas. A porcentaje, como fue antes, hace muchos años. Después, bueno, con la bonanza pasamos a quintales fijos, y bueno, y con estas crisis algunos pasamos a porcentajes o a rindes mínimos con algunas tablas. Creo que lo más lógico es a porcentaje, y cuando viene bien que repartamos las ganancias con el propietario y el productor. Y si no, mantener una escala, una tabla, que no tengamos que ser lo único que perdemos los que alquilamos.
trigo era inviable, teníamos un costo de 3.800 kilos, acá en Entre Ríos ya no había que ni hacer números. No había venta, tenías que tener el trigo 2 años, a veces sin poder venderlo. Y acá en Entre Ríos principalmente es muy importante la rotación y hoy es viable sembrar trigo, sembrar maíz, lo vendemos, tenemos el mercado disponible y tampoco se disparó el precio porque se exporta trigo. Es lo más justo tener libre mercado. Y la presión tributaria es muy alta, la verdad que es lo principal que habría que bajar. El tipo de cambio está bajo, pero bueno, por ahí hay que bancársela un poco el tipo de cambio bajo, porque si no, de vuelta la inflación, de vuelta suben todos los costos. Por ahí veo más importante que baje la presión fiscal que el tipo de cambio. El tema de infraestructura es elemental, que se arreglen los caminos, no solo para poder andar y funcionar y que se puedan sacar la cosecha, sino para abaratar costos, que hoy por hoy hay campos que tenemos que ya ni pensar en sacar la cosecha, embolsar directamente y un costo más que le agregamos a la agricultura. La logística hoy se soluciona con el silo bolsa y después lo sacamos. Lo principal es cosechar y tener la cosecha y que no nos pase la del año pasado, que llovió 40 días seguidos. Hoy, si el clima nos acompaña, se saca lo que se puede y lo que no se embolsa y se saca más adelante. Los puertos también se complican y no se puede llevar todo en plena cosecha al puerto. Bueno, realmente muy interesante lo que nos contaba Ángel. Vamos a escuchar ahora a su hijo, a Manuel, que nos va a dar todos los detalles de manejo, de gestión de este esquema productivo basado sobre tierra alquilada. Mi nombre es Manuel Veronesi, soy ingeniero en producción agropecuaria, trabajo en la empresa de mi familia hace 2 años y bueno, y a la par que empecé a trabajar también fui capacitándome un poco más y hice una maestría en agronegocios en la Universidad de la UBA. Con los precios de la soja se pasó a hacer todo el mundo hacía soja en cualquier campo, no importa si sea de alto potencial, de bajo potencial, si era ganadero. Y la realidad es que en el campo se tiene que rotar los cultivos para poder mantener el suelo, su estructura y para que no pierda productividad. Hoy en día se sigue, la soja tiene la mayor parte del área agrícola, se siembran 19 millones de hectáreas comparado con el maíz que son 6. O sea que hoy eso se tendría que seguir cambiando, aumentando el maíz, pero bueno, la soja hoy en Argentina es muy competitiva y bueno, y lo que tiene que hacer y ayudar el gobierno es a hacer más competitivo al maíz para que el productor pueda poder sembrar y aumentar más los cereales en la rotación. Nosotros tenemos una rotación que incluimos maíz, nosotros el maíz, parte del maíz lo defendemos también transformándolo en carne o acá en Entre Ríos también el negocio del maíz es diferente capaz a otras zonas del país, ya que está la industria avícola que es muy grande y que a veces termina pagando un poco más que los puertos porque Entre Ríos es una de las provincias que la producción de maíz no alcanza para el consumo que tiene. Entonces tiene que traer maíces de afuera y el precio acá en Entre Ríos a veces sube, entonces es diferente a otros lugares. Se empezó a incluir mucho el maíz tardío, que sirve, bueno, es una buena estrategia para disminuir riesgos, ya que el maíz tardío acá en esta zona es mucho más estable, el periodo crítico es diferente al del maíz temprano, y al ser más estable los riesgos son menores, tenemos menos potencial, pero bueno, el rinde mínimo y el máximo están mucho más cerca y capaz es un poco más seguro que el maíz temprano, que el temprano depende de que a fin de diciembre en la floración te llueva y para poder tener un buen rinde. Del maíz, bueno, la clave es la siembra, la implantación del maíz tiene que ser buena, como también pasa en el temprano también, que es muy bueno que se siembre parejo, que nazca bien,
la cantidad de plantas por metro sea pareja en todo el lote. Bueno, una buena fertilización de nitrogenada. Y lo más complicado que se está viendo es la llegada a la siembra, la siembra es en diciembre. El barbecho el periodo es muy grande y acá con los problemas de gramíneas que hay, tiene un costo muy alto llegar a una siembra con el lote limpio. Y la cosecha también, sí, a veces se complica. Como se cosecha húmedo, los costos también aumentan por el secado. Y bueno, y también a veces en julio, en esa época de la cosecha, los precios tienden normalmente a ser menores que los del temprano, porque tenemos el maíz de safrinha de Brasil, que coincide con nuestro maíz de segunda. Y la genética para el tardío también es clave por el ataque que tenemos de orugas. Hoy tenemos los maíces con muchos eventos como el Víptera, que casi no tenés aplicación de insectos, pero con los eventos anteriores se van haciendo resistentes las orugas porque no se hace un buen manejo, no se hace refugio y bueno, y la idea es que eso se empiece a hacer cada vez más, porque si no volvemos siempre a lo mismo, que los eventos empiezan a no servir y no funcionan como deben funcionar. El tizón es la enfermedad que más aparece, y sí, el maíz tardío es aún más todavía, y bueno, y a veces cuando en ataques muy, muy severos se pierde bastante rinde con esa enfermedad. Monitoreamos el maíz y más en tardío por el tema de orugas y enfermedades, pero el monitoreo es un poco menor que el de la soja, pero igual se monitorea. El maíz hemos tenido que aplicar para orugas, que a veces hay años que no aplicamos, pero este año no fue tan problemático. Lo más complicado de este año fue las chinches que hubo, pero eso fue en soja, que hubo más aplicaciones que lo normal. Y este año hemos aumentado mucho el área de trigo, que habíamos dejado de sembrar trigo por un tema de costo, que no cubríamos ni los costos con el rinde de indiferencia. Y bueno, y sí, aumentamos. Y justo este año fue un buen año acá en Entre Ríos, los rindes fueron superiores al promedio, así que fue un año bueno para el trigo. Hacemos una mezcla para disminuir riesgo, hacemos ciclos largos y ciclos cortos. O sea, para tener distintos riesgos, no apostar todo a una sola cosa. Los fertilizantes habían bajado de precio y fue un buen año para poder fertilizar bien al trigo. Aunque en esta zona yo estoy más de acuerdo con sacar mayores rindes que apuntar a calidad, porque es muy difícil llegar a la bonificación en el trigo en esta zona. Nosotros tenemos los campos distribuidos por en todo Entre Ríos, y sí, hay ambientes que son de mucho mejor calidad, como por ejemplo la zona de Gualeguay y campos inferiores más en el norte de Entre Ríos o en la parte más este de Entre Ríos, con diferente potencial. Lo que cambia es la variedad que vamos a utilizar, ciclos más largos, con más estables, y bueno, y también se puede variar la fecha de siembra, y bueno, y ahí es donde varían también lo que varía son los arrendamientos, el costo de arrendamiento de acuerdo a una zona con otra. Ciclos más cortos son los que tienen mucho mayor potencial de rinde, ya que el periodo crítico es mucho más corto, pero el potencial es mayor comparado con ciclos más largos, donde el periodo crítico es más amplio, pero la soja es un poco más estable comparado con otros. Sí, en Entre Ríos se ha bajado bastante densidad, y más en el caso de maíz también, que es donde se ponían muchas más plantas por hectáreas, y eso ha cambiado a bajar un poco más la densidad en los cultivos. Lo primero es que también se bajan los costos de semilla por hectárea, bajan, y bueno, y la planta compensa
compensa, la soja tiene muy buen efecto compensatorio y no se pierde mucho, no se pierde rinde al bajar la densidad. Para sojas de primera usamos distanciamiento a 52 y usamos a 42 también. Y bueno, y en sojas de segunda usamos distanciamiento de hilera más corto, usamos a 35 y, y sí, eso que tiene que ver con el tema del potencial que tiene la soja. Al sembrar a distanciamiento más corto, tenemos más plantas por hectárea y la soja se defiende mejor en esos ambientes donde el potencial es menor en sojas de segunda. En distanciamientos más cerca la soja cubre antes el surco y combate mejor el tema de maleza. La problemática son las gramíneas, por ejemplo el capín es una maleza bastante difícil de combatir, ya el glifosato casi no le hace nada, rebrota enseguida, hay que ir con herbicidas mucho más caros como graminicidas, como son el caso de los FOP y los DIM. Y estos años ha empezado a aparecer el yuyo colorado, que arrancó en Córdoba y hoy ya se están viendo en campos de Entre Ríos que está empezando a aparecer. Y me parece que va a ser la maleza que va a empezar a aparecer y se va a complicar. Los costos de herbicidas son cada vez más altos y para alquilar campo es clave ir a recorrerlos y ver cómo está manejado, cómo están de malezas, porque los costos son muy diferentes, un campo bien manejado, con buena rotación, que otro que no, porque las malezas que hay en el lote son distintas y bueno, y eso después termina influyendo en la rentabilidad. Y con el tema de enfermedades, claro, este año pintaban para niña, pero ha sido un año muy llovedor y más en Entre Ríos. Y bueno, las enfermedades, nosotros siempre presupuestamos alrededor de un 60% de aplicación de fungicida en la soja y este año le hemos tenido que aplicar casi al 100% del área con fungicida. Y bueno, y encima con este clima tan llovedor hemos tenido que aplicar muchos lotes con aplicación aérea. El más crítico en soja son las enfermedades de fin de ciclo que hacen que la soja no llene bien los granos y también que demore la maduración. Entonces a cosecha tenemos sojas más con distinta madurez y bueno, eso complica después la cosecha, donde hay plantas que todavía no llegaron a su madurez, otras que sí. La roya es una de las enfermedades de fin de ciclo, que es de las más complicadas cuando llega porque tiene un desarrollo muy rápido, pero este año no se ha visto la aparición de roya y bueno, y hay años que sí que aparece y es muy voraz. Hay muchas, por ejemplo el INTA, que tiene un seguimiento muy bueno de la roya y te va informando semana a semana cómo es el avance en todo el país y bueno, y de acuerdo a eso se va teniendo un poco de cuidado, se va monitoreando un poco más y empieza a aparecer en zonas cercanas y con eso se maneja. Está el miedo del año pasado también de que en la época de cosecha hubo 30, 40 días de lluvia, pero este año los rindes se ven que van a ser bastante buenos y bueno, tanto en soja como en maíz se ven que van a ser buenos rindes, pero bueno, el precio ahí viene por toda esta alta producción que va a haber en toda Sudamérica, en Chicago vienen cayendo bastante los precios. El productor acá en Argentina se preocupa un montón y es que también es importante por el rinde, pero el ingreso del productor rinde por precio y el precio no se lo asegura, no se fija en precio y hay mucha herramienta para poder tener un precio ya en cosecha, como son los futuros y las opciones. Y bueno, y este año, justo el año pasado, teníamos en la época de julio una soja casi a $280 la tonelada y un dólar futuro entre 17 y 18 pesos, que te daba una soja a mayo de ahora, de 2017, casi a 5.000 pesos y hoy la soja vale 4.100 pesos. Y bueno, ahí
yo veo que hay mucho para trabajar en Argentina en esa área para también, además de asegurar los rindes, también asegurar el precio. Sí, el productor como que siempre espera a que llegue la cosecha y vender cuando tiene grano, pero se puede ir vendiendo a medida, hasta antes de sembrar, y ya tener un productor que ya conoce sus precios y todos sus costos, puede ir fijando precios de su mercadería para ya ir cubriéndose y no esperar a cosecha, donde los precios siempre, por lo general, bajan porque entra toda la producción. Está bien que vaya vendiendo, pero vos hoy con futuros y opciones la mercadería no está, vos no comprometés la mercadería, son contratos en donde vos podés vender el físico cuando vos querés y tener esos contratos que lo que te hacen es asegurarte precios. Lo que hacen los especuladores es darle liquidez al sistema. Y como digo yo, para mí el especular es llegar a la cosecha sin saber qué precio voy a tener. Lo que viene ahora es Estados Unidos, que empieza a jugar, que su periodo crítico es en julio y agosto. Y Estados Unidos este año parece que va a sembrar más hectáreas de soja, porque los números del maíz están un poco más abajo que los de soja, pero en Estados Unidos en los últimos 3 años viene teniendo producciones récord. Capaz hay que apostar ahí a que capaz en Estados Unidos pasa algo con el clima o algo y capaz conviene, si el productor necesita vender hoy su soja para afrontar sus costos, capaz comprar alguna opción en Chicago, esperando que los precios en Chicago en julio puedan llegar a subir. De a poco es la idea ir metiéndonos en el tema, pero sí, la idea es cada vez entrar más en esta comercialización de precisión. El campo ya de por sí ya agrega mucho valor. Ya hay una atrás de una semilla de maíz o de soja y tiene una tecnología inmensa atrás, pero sí, transformar esta producción en carne sería buenísimo para el país, da mucho más puestos de trabajo que exportar la materia prima sin convertirla en carne. Todo el maíz que producimos lo transformamos en alimento balanceado para dárselo de comer a los pollos y cuando el número del feedlot conviene, también encerramos animales en el feedlot para darle de comer. Tenemos camiones propios y sí, sirve porque hoy el tema logístico acá en Argentina es bastante complicado por los caminos y tener una buena logística, capaz con camiones propios, ayuda un poco más que estar contratando de afuera. Vendemos a toda esta producción que es inmensa acá en Argentina, se le empieza a dar mucho más valor, que en el norte del país haya mucha más producción de distintos tipos de carne y que se le dé valor más afuera, y no todo tan cerca acá de los puertos de Rosario, que es competir contra la exportación. Y también está no solo en carne, también en bioetanol, en biodiesel. Por ejemplo, en Estados Unidos, la producción de Estados Unidos recorre 50 kilómetros, tenés un feedlot, un tambo, una planta de biodiesel, de bioetanol. Y acá en Argentina la tonelada en promedio recorre 250 kilómetros y en caminos que no son tan buenos. Bueno, así pasó la familia Veronesi y su esquema de producción sobre superficie arrendada. Hemos tenido la oportunidad de poner en blanco sobre negro cuál es la realidad del negocio del alquiler aquí en Entre Ríos, qué está pasando con el trigo y el maíz que se han reincorporado a este esquema después de años realmente oscuros para estos cultivos y cómo está evolucionando la relación entre propietario y arrendador. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo programa.